El mensaje llegó en 3 frecuencias diferentes al mismo tiempo. El almirante Cain Morrison, de pie en el centro de mando del acorazado más grande del Imperio Corben, observaba cómo su oficial de comunicaciones se esforzaba por decodificar las transmisiones urgentes. El primer mensaje provenía de la Confederación Zari, una especie conocida por sus matemáticas avanzadas y su meticulosa planificación. El segundo provenía de la República, guerreros que habían luchado hasta la paralización del Imperio Corben durante más de una década, acordando la paz. La tercera transmisión provenía de los clanes nómadas Vas, vagabundos que rara vez se molestaban en comunicarse con nadie a menos que el asunto fuera extremadamente grave. Los 3 mensajes decían lo mismo. No invadan el tercer planeta del sistema de Almas. No ataquen a los humanos. Den la vuelta a sus flotas y busquen otro objetivo. Las advertencias incluían mapas estelares detallados, evaluaciones tácticas e incluso ofertas de mundos alternativos que serían más fáciles de conquistar. Cain Morrison leyó cada mensaje 2 veces y luego los borró del sistema informático de la nave. El Imperio Corban se había expandido por la galaxia durante 3 siglos. Sus acorazados grises habían conquistado 47 mundos, subyugado a docenas de especies alienígenas y construido un imperio que se extendía por 12 sistemas estelares. El almirante Morrison había supervisado personalmente la conquista de 6 mundos, incluyendo el obstinado mundo natal de los Nexari, que requirió un año entero de bombardeo orbital antes de rendirse. La idea de que 3 especies enemigas derrotadas intentaran proteger un mundo humano desconocido le parecía patética. Cain Morrison convocó una reunión con su personal superior. En cuestión de minutos, 6 de los comandantes militares más experimentados del Imperio se reunieron en la sala de reuniones. El comandante supremo Vestalerin asistió mediante una proyección holográfica desde el mundo capital del Imperio, con su rostro escamoso mostrando la misma expresión de desdén que Morrison. El subcomandante Rex Valdris, oficial táctico de Morrison, difundió los mensajes alienígenas interceptados por la pantalla de la mesa. Las advertencias pintaban un panorama incomprensible para los oficiales Corben. Según sus informes de inteligencia, la especie humana era primitiva y estaba dividida. La Tierra no mostraba señales de viajes espaciales avanzados, ni plataformas de defensa orbital, ni un gobierno planetario unificado. La tecnología humana dependía de cohetes químicos y armas nucleares, sistemas que el Imperio Corben había abandonado siglos atrás. El planeta albergaba múltiples naciones que dedicaban más tiempo a luchar entre sí que a prepararse para amenazas externas. El comandante supremo Talerin habló primero. Su voz transmitía la autoridad de quien había conquistado más mundos que cualquier otro Corben en la historia. Los humanos estaban claramente protegidos por especies que temían la expansión Corben, explicó. Los Celari y los Vas habían sufrido derrotas a manos de los Corben y ahora buscaban desesperadamente maneras de frenar el crecimiento del Imperio. Proteger un mundo humano primitivo era probablemente su intento de crear algún tipo de zona de amortiguación o distracción. El subcomandante Valdrus expresó su preocupación por la naturaleza inusual de las advertencias. En su experiencia, las especies alienígenas derrotadas solían intentar negociar un mejor trato para su propia gente o buscar venganza mediante acciones militares directas. Nunca había visto a 3 especies diferentes coordinarse para proteger a una cuarta especie con la que no tenían ninguna conexión aparente. El oficial táctico sugirió que quizás los humanos tenían algún valor o capacidad oculta que los exploradores del Imperio habían pasado por alto. El almirante Morrison descartó la preocupación de inmediato. Las naves de exploración Corben llevaban 6 meses observando la Tierra, utilizando naves de vigilancia camufladas para estudiar la tecnología y las capacidades militares humanas. Los informes eran concluyentes y consistentes. La Tierra no poseía armas avanzadas, ni viajes más rápidos que la luz, ni conocimiento de la civilización galáctica. La población humana se acercaba a los 8.000 millones, pero estaba dispersa por el planeta en centros urbanos ineficientes sin una estrategia de defensa coordinada. El comandante supremo coincidió con la evaluación de Morrison y ordenó que la invasión continuara según lo previsto. La flota de guerra Corben emergería del hiperespacio en el límite del sistema de Almas y exigiría la rendición inmediata de la Tierra. Si los humanos se negaban, lo cual era de esperar, la flota demostraría su superioridad destruyendo algunas instalaciones militares y orbitales. La mayoría de las especies se rindieron tras ver la potencia de fuego de los Corben en acción, y los humanos probablemente seguirían el mismo patrón. Mientras el Imperio Corben ignoraba las advertencias alienígenas y se preparaba para otra conquista fácil, la capitana Lisa Grant permanecía en una instalación oculta a 3 kilómetros bajo las montañas de Colorado y observaba los mismos mensajes interceptados en sus pantallas.
A diferencia de los comandantes Corben, Lisa Grant comprendía exactamente por qué 3 especies alienígenas diferentes intentaban advertir al Imperio que se alejara de la Tierra. Había estado esperando este momento durante 15 años. Lisa Grant comandaba la División de Inteligencia del Espacio Profundo, una organización que oficialmente no existía. Su equipo de 40 especialistas monitoreaba las comunicaciones extraterrestres en una docena de sistemas estelares utilizando tecnología que los gobiernos humanos creían aún teórica. La red de monitoreo se había construido con componentes y conocimientos adquiridos a través del programa de primer contacto más clasificado de la Tierra, una iniciativa que operaba en secreto desde la década de 1960. Ryan Bell, analista táctico de Lisa, confirmó que la flota de invasión Corban ya se dirigía hacia la Tierra. El Imperio había reunido más de 200 naves de guerra para el ataque, incluyendo su nueva clase de cruceros pesados y vehículos de asalto atmosférico. La flota estaba comandada por el almirante Cain Morrison, un oficial Corán cuya reputación de eficiente conquista era bien conocida en toda la galaxia. Ryan estimó que la flota llegaría al sistema solar terrestre en 72 horas. Ellen Park, especialista en comunicaciones de la división, había estado rastreando las operaciones de recopilación de inteligencia Corben alrededor de la Tierra durante los últimos 6 meses. Los exploradores alienígenas habían sido minuciosos en su vigilancia, pero solo habían observado lo que los gobiernos de la Tierra querían que vieran. Las verdaderas capacidades militares humanas permanecían ocultas bajo los lechos oceánicos, dentro de complejos montañosos y en instalaciones orbitales que parecían ser estaciones de investigación civiles. El capitán Grant activó enlaces de comunicación seguros con 36 bases ocultas en todo el mundo. Cada comandante de la instalación recibió el mismo mensaje. La operación Juego Largo estaba ahora activa. Todo el personal debía dirigirse a las posiciones defensivas finales y esperar nuevas órdenes. El mensaje incluía códigos de autenticación que habían sido memorizados por personal clave, pero que nunca se habían transmitido electrónicamente hasta ese momento. La DRA. Nina Walsh recibió la señal de activación en su complejo de laboratorio bajo el Océano Pacífico. Su equipo de xenobiólogos había estado estudiando tecnología Corben capturada durante 8 años, aprendiendo cómo funcionaban sus armas y descubriendo sus debilidades. El análisis había revelado que la doctrina militar Corben seguía patrones predecibles basados en suposiciones sobre las capacidades y respuestas del enemigo. Esas suposiciones estaban a punto de resultar catastróficamente erróneas. El coronel Jake Murphy confirmó la señal desde su puesto de mando en las montañas rocosas. Su responsabilidad era coordinar la red de defensa terrestre, un sistema de instalaciones y plataformas de armas ocultas del que la población terrestre desconocía todo. La red se había construido a lo largo de 5 décadas con recursos desviados de los presupuestos militares oficiales y justificados mediante programas clasificados que incluso la mayoría de los funcionarios gubernamentales creían que eran meros proyectos de investigación. El Imperio Corben venía a conquistar lo que creían un mundo indefenso y primitivo. Habían ignorado las advertencias de especies que comprendían la verdadera situación y desestimado la información que podría haberlo salvado. En 72 horas, el almirante Cain Morrison y el comandante supremo Vestaleron descubrirían por qué 3 civilizaciones alienígenas diferentes habían intentado advertirles que se alejaran de la Tierra. Para entonces, sería demasiado tarde para dar marcha atrás. La flota de invasión Corban emergió del hiperespacio en el límite del sistema solar terrestre como una nube oscura que bloquea las estrellas. 200 naves de guerra se materializaron en perfecta formación, con sus cascos grises brillando bajo la distante luz del sol. El almirante Cain Morrison, de pie en el puente de su nave insignia, observó cómo sus pantallas tácticas le mostraban exactamente lo que prometían los informes de exploración. La Tierra parecía indefensa y primitiva, con solo unas pocas estaciones orbitales y satélites de comunicación visibles para sus sensores. El comandante supremo Vex Taleron apareció en el proyector holográfico, su rostro escamoso reflejaba satisfacción al revisar los escaneos iniciales. El planeta natal humano no mostraba signos de tecnología militar avanzada ni sistemas de defensa unificados. Unas pocas estaciones espaciales orbitaban el planeta, pero parecían ser instalaciones de investigación y repetidores de comunicación más que plataformas de armas. Las mayores instalaciones militares humanas eran claramente visibles en la superficie del planeta, concentradas alrededor de los principales centros de población, sin ningún intento de ocultación ni de protección contra ataques orbitales. El subcomandante Rex Valdris informó que las fuerzas militares humanas estaban respondiendo a la llegada de la flota tal como se esperaba. Las comunicaciones por radio en todo el planeta habían aumentado drásticamente y varias naciones estaban movilizando sus fuerzas armadas. Sin embargo, la respuesta parecía caótica y descoordinada,
con diferentes gobiernos humanos aparentemente incapaces de acordar una estrategia unificada. Algunas naciones estaban evacuando sus ciudades, mientras que otras parecían prepararse para el combate terrestre contra un enemigo que no tenían ninguna posibilidad real de derrotar. El almirante Morrison ordenó a la flota avanzar hacia la Tierra a velocidad de invasión estándar. Las naves Corben se desplazaron por el sistema solar en una formación diseñada para demostrar una fuerza abrumadora, permitiendo a la vez que sus sensores recopilaran inteligencia detallada sobre las capacidades humanas. Al pasar por los planetas exteriores, los oficiales de inteligencia de Morrison confirmaron que la Tierra no poseía plataformas de armas ocultas ni instalaciones defensivas camufladas en el sistema exterior. El coronel Jake Murphy observó la flota que se aproximaba desde su centro de mando, enterrado en las profundidades de las montañas rocosas de Colorado. Sus pantallas tácticas mostraban la posición exacta y el rumbo de cada nave Corben, información proporcionada por redes de sensores cuya existencia los extraterrestres desconocían. Jake activó los enlaces de comunicación con las instalaciones de defensa de todo el mundo y transmitió un único mensaje codificado. La fase 1 comenzaba según lo previsto. Las primeras naves Corben entraron en el espacio orbital de la Tierra e inmediatamente detectaron varios satélites humanos que intentaban escanear sus naves. El almirante Morrison ordenó a su oficial táctico que destruyera los satélites utilizando los sistemas de defensa de punto de la flota. Los pequeños dispositivos humanos fueron eliminados en cuestión de minutos. Su destrucción sirvió como una demostración de la potencia de fuego de Corben y un paso práctico para aislar la Tierra de las comunicaciones exteriores. El capitán Dan Torres recibió confirmación de que la destrucción del satélite se había llevado a cabo exactamente como se esperaba desde sus instalaciones subterráneas bajo el desierto de Nevada. Cada satélite destruido por la flota Corben había sido designado específicamente para ser sacrificado. Sus aparentes operaciones de escaneo defensivo estaban diseñadas para hacer creer a los alienígenas que estaban eliminando activos militares legítimos. Las redes de sensores humanos reales permanecieron ocultas y en pleno funcionamiento, proporcionando información detallada sobre las capacidades de las naves Corben y sus sistemas de armas. La DRA. Nina Walsh monitoreó la aproximación de la flota alienígena desde su complejo de laboratorios en el fondo del océano. Su equipo había estado estudiando la tecnología militar Corben durante años, y pudo ver que la fuerza de invasión seguía con precisión la doctrina imperial estándar. Los alienígenas confiaban en su superioridad tecnológica y no veían la necesidad de una precaución inusual ni de tácticas innovadoras. Su enfoque predecible proporcionaba exactamente la información de inteligencia que las fuerzas de defensa ocultas de la Tierra necesitaban. El almirante Morrison ordenó a sus naves que establecieran control orbital alrededor de la Tierra y comenzaran a transmitir demandas de rendición a los gobiernos humanos. La flota Corben se posicionó en una formación de ocupación estándar, con cruceros pesados manteniendo una órbita alta mientras naves más pequeñas descendían al nivel de entrada atmosférico. El almirante esperaba que la resistencia humana colapsará en cuestión de horas. La población comprendió la inutilidad de luchar contra la avanzada tecnología alienígena. La respuesta humana pareció cumplir a la perfección las expectativas Corben. Varios gobiernos terrestres transmitieron mensajes reconociendo la presencia alienígena y solicitando negociaciones. Las fuerzas militares de todo el mundo continuaron sus aparentes preparativos para una resistencia inútil, moviendo equipo y personal según patrones que los oficiales de inteligencia Corben consideraron totalmente predecibles. Algunos líderes humanos pidieron la rendición inmediata, mientras que otros declararon su intención de luchar hasta la muerte. El coronel Jake Murphy sonrió al observar cómo las naves de desembarco Corben iniciaban su descenso hacia los principales centros de población. La segunda fase del plan defensivo de la Tierra comenzaba según lo previsto. El aparente caos y desorganización de las respuestas militares humanas era en realidad un engaño cuidadosamente orquestado, diseñado para reforzar las suposiciones alienígenas sobre las capacidades humanas primitivas y los sistemas políticos fracturados. El subcomandante Rex Valdris informó de aterrizajes exitosos en 12 objetivos alrededor de la Tierra. Las fuerzas terrestres Corben establecían perímetros seguros alrededor de las principales ciudades e instalaciones estratégicas con mínima resistencia por parte de las unidades militares humanas. Los pocos enfrentamientos ocurridos mostraron que las fuerzas humanas utilizaban armas y tácticas obsoletas que no representaban una amenaza seria para los soldados Corán con blindaje de combate avanzado. La capitana Lisa Grant monitoreó la situación desde su centro de mando oculto y confirmó que las bajas humanas se mantenían dentro de los parámetros aceptables. Cada enfrentamiento entre fuerzas humanas y Corben se había planeado con antelación, y las unidades militares terrestres seguían guiones diseñados para parecer auténticos y evitar pérdidas innecesarias. El objetivo era convencer a los invasores de que la resistencia humana era valiente pero inútil,
animándolos a comprometer más fuerzas en lo que creían que era una simple operación de ocupación. Amy Clark, directora del programa clasificado de primer contacto de la Tierra, observó desde sus instalaciones bajo Washington, D.C. cómo los comandantes Corben establecían sus cuarteles generales planetarios en las principales ciudades humanas. Los extraterrestres seguían el procedimiento imperial estándar, estableciendo centros administrativos en zonas pobladas donde podían controlar los movimientos civiles y demostrar su autoridad. Lo que no sabían era que todos los edificios que ocupaban habían sido modificados en secreto durante la última década para permitir que los servicios de inteligencia humanos monitorearan las actividades extraterrestres. El almirante Morrison informó al comandante supremo Taleron que la invasión avanzaba antes de lo previsto con mínimas complicaciones. El espacio orbital terrestre estaba bajo completo control Corben y las fuerzas terrestres estaban estableciendo su dominio sobre los principales centros de población. La resistencia humana parecía limitarse a unidades militares aisladas que utilizaban armas primitivas, tal como había predicho la inteligencia previa a la invasión. El comandante supremo aprobó la solicitud de Morrison para comenzar la segunda fase del plan de ocupación. Se desplegarían naves Corben adicionales de las flotas de reserva para iniciar la explotación sistemática de los recursos de la Tierra. El equipo de minería y el personal administrativo llegarían en las próximas 72 horas para establecer el control imperial permanente sobre el planeta natal de los humanos. El coronel Jake Murphy recibió la confirmación de que las últimas naves de reserva Corben se habían comprometido a la órbita terrestre. La tercera fase podía comenzar. Todas las naves alienígenas que el Imperio poseía en este sector de la galaxia estaban ahora atrapadas dentro del sistema solar, exactamente donde los defensores ocultos de la Tierra las querían. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando las fuerzas terrestres de Corban comenzaron a experimentar fallos de equipo que no deberían haber sido posibles. El subcomandante Rex Baldrige recibió informes de 6 lugares de aterrizaje diferentes que indicaban que los combatientes de la resistencia humana parecían saber exactamente dónde atacar los vehículos Corben para desactivar sus sistemas de energía. Los ataques eran demasiado precisos y consistentes como para ser fruto de la suerte o de un aprendizaje basado en ensayo y error. La comandante Beth Harrison dirigió a su equipo de fuerzas especiales a través de las ruinas del centro de Chicago, atravesando túneles que oficialmente no existían en ningún documento de planificación urbana. Su escuadrón portaba armas que parecían ser equipo militar humano estándar, pero habían sido modificadas con tecnología capaz de penetrar la armadura Corben. Los alienígenas habían establecido un puesto de mando en la Torre Willis, creyendo que el prominente edificio demostraría su control sobre la población humana. El equipo de Beth emergió de puntos de acceso subterráneos que los ocupantes de Corban nunca habían detectado durante sus reconocimientos iniciales. En cuestión de minutos, capturaron a 3 soldados alienígenas y desaparecieron de nuevo en el sistema de túneles antes de que pudieran llegar los refuerzos. Los prisioneros fueron transportados a través de una red de instalaciones subterráneas que se extendía por todo el continente norteamericano, un sistema construido durante décadas con recursos desviados de proyectos de infraestructura pública. El almirante Cain Morrison revisó la creciente lista de anomalías en los informes de ocupación desde su nave insignia. Los civiles humanos desaparecían de las ciudades ocupadas a un ritmo que superaba todas las proyecciones basadas en los patrones normales de movimiento de refugiados. Barrios enteros se poblaban por la mañana y se vaciaban por completo al anochecer, sin rastro alguno de a dónde se habían ido los residentes. Los equipos de búsqueda Corben encontraron evidencia de evacuaciones organizadas a gran escala, pero no pudieron localizar las rutas ni los destinos de evacuación. La DRA. Nina Walsh estudió a los soldados Corin capturados en su laboratorio oculto utilizando escáneres médicos que combinaban tecnología humana con equipo adquirido durante décadas de contacto secreto con otras especies alienígenas. Los prisioneros revelaron información que confirmó lo que los servicios de inteligencia de la Tierra habían sospechado durante años. La doctrina militar del Imperio Corben se basaba en combatir enemigos que utilizaban tecnología predecible y tácticas convencionales. Los alienígenas capturados explicaron que el Imperio había conquistado docenas de mundos utilizando la misma estrategia básica. Una abrumadora superioridad tecnológica obligaría a rendirse rápidamente, tras lo cual las fuerzas de ocupación establecerían el control mediante procedimientos administrativos estándar. Ningún enemigo había presentado patrones de resistencia que el Imperio no pudiera comprender y contrarrestar en pocas semanas tras el contacto inicial. El coronel Frank Davis recibió autorización para activar la primera fase de los sistemas de defensa reales de la Tierra desde su puesto de mando bajo el Océano Atlántico. Antiguas estructuras que habían permanecido ocultas en el fondo del océano durante millones de años comenzaron a obtener energía de fuentes geotérmicas y colectores de energía cuántica que los científicos humanos apenas comenzaban a comprender.
El proceso de activación envió señales de energía a través de frecuencias que los sensores Corben nunca habían detectado. El comandante supremo Vex Taleron exigió explicaciones al almirante Morrison cuando los sensores orbitales detectaron enormes fuentes de energía despertando bajo los océanos de la Tierra. Las lecturas de energía no coincidían con ninguna tecnología humana conocida ni con ningún sistema de armas en la base de datos del Imperio de Especies Conquistadas. Las señales de energía sugerían una tecnología mucho más avanzada que cualquier otra que poseyera el Imperio Corban. La capitana Grace Mitchell observó desde su nave de mando oculta en el cinturón de asteroides cómo la antigua red de defensa de la Tierra se activaba por primera vez en 65 millones de años. Su nave era una de las 12 que componían el verdadero plan espacial de la Tierra. Construidas utilizando una combinación de ingeniería humana y tecnología recuperada de antiguos yacimientos del Sistema Solar. Las naves se habían construido dentro de asteroides ahuecados para evitar ser detectadas por la vigilancia alienígena. El núcleo de una flota de invasión se vio repentinamente lidiando con lecturas de sensores que no tenían sentido según su comprensión de las capacidades humanas. Rayos de energía se proyectaban desde el fondo del océano hacia posiciones orbitales, creando patrones de interferencia que interrumpían los sistemas de comunicación Corben. Los rayos no parecían armas, pero eran claramente producto de una tecnología muy superior a la que la Tierra debería haber poseído. El subcomandante Rex Valdris informó que las fuerzas de resistencia humana utilizaban tácticas coordinadas que sugerían el intercambio de inteligencia en tiempo real a través de distancias globales. Unidades militares en diferentes países respondían a los movimientos Corben con una sincronización perfecta, como si tuvieran un conocimiento avanzado de cada operación alienígena. El nivel de coordinación requería sistemas de comunicación que los estudios iniciales del Imperio habían demostrado que no existían. El almirante Morrison ordenó a sus oficiales de inteligencia realizar escaneos profundos de emergencia de la superficie terrestre y el espacio orbital. Los resultados revelaron la existencia de redes de instalaciones que habían permanecido completamente invisibles durante el periodo de vigilancia previo a la invasión. Instalaciones ocultas se encontraban dispersas por todos los continentes, conectadas por sistemas de transporte que utilizaban tecnología que el Imperio Corín desconocía. El coronel Hake Murphy activó la fase 4 del Plan de Defensa de la Tierra y observó cómo las redes de sensores de todo el mundo comenzaban a enviar datos de orientación a plataformas de armas que habían permanecido inactivas durante eras geológicas. Los antiguos sistemas respondían a los operadores humanos como si hubieran sido diseñados específicamente para esta especie. Sus interfaces de control se adaptaban automáticamente a los patrones de pensamiento y procesos de toma de decisiones humanos. La verdad sobre la verdadera naturaleza de la Tierra comenzó a emerger cuando el Dr. Kevin Brown, científico jefe de la División de Investigación de Tecnología Precursora, activó sistemas de escaneo profundo que revelaron la verdadera estructura del planeta. La Tierra no era un mundo natural que hubiera desarrollado vida avanzada por casualidad. El planeta era una construcción artificial construida por una antigua civilización como mecanismo de prueba y defensa para futuras civilizaciones galácticas. El comandante supremo Taleron se dio cuenta de que las advertencias de los Celari, la especie Bass, habían sido intentos de evitar que el Imperio Corben activara un sistema de respuesta que podría destruir toda su flota. Las 3 civilizaciones alienígenas habían encontrado evidencia de la civilización precursora durante sus propios periodos de expansión y comprendían el peligro que corrían las especies agresivas al intentar conquistar ciertos mundos protegidos. El almirante Morrison observó sus despliegues tácticos mientras las verdaderas defensas de la Tierra comenzaban a manifestarse alrededor de su flota de invasión. El campo gravitatorio del planeta estaba siendo manipulado de maneras que la ciencia Corín no podía explicar, creando distorsiones que arrastraban lentamente a sus naves hacia patrones orbitales en decadencia. La antigua tecnología no atacaba a la flota directamente, sino que la atrapaba en una posición donde escapar se volvería imposible. La capitana Grace Mitchell recibió autorización para revelar la flota espacial oculta de la Tierra y emergió del cinturón de asteroides con otras 11 naves que utilizaban tecnología híbrida que combinaba la innovación humana con principios de ingeniería precursores. Las naves aparecieron en los sensores Corben como diseños completamente desconocidos, con sistemas de propulsión y armas que violaban varias leyes supuestamente fundamentales de la física. El Imperio Corben comenzaba a comprender que no habían invadido un mundo primitivo protegido por alienígenas compasivos. Habían activado un antiguo sistema de defensa que llevaba millones de años esperando a una especie lo suficientemente agresiva e insensata como para ignorar las advertencias de quienes los precedieron. La antigua red de defensa que había dormido bajo los océanos de la Tierra durante millones de años despertó por completo cuando el general Paul Rollers introdujo los códigos de activación que sus predecesores habían guardado durante 3 generaciones. Enormes estructuras se alzaron desde las fosas oceánicas de todo el mundo.
Sus superficies cristalinas pulsaban con energía que convertía el agua de mar en brillantes campos de plasma. La flota de invasión Corben se vio atrapada en distorsiones gravitacionales que imposibilitaron su escape mientras arrastraban lentamente sus naves hacia la superficie del planeta. La capitana Tina Lee lanzó su escuadrón de cazas híbridos desde una base oculta en lo que parecía ser una cordillera submarina en el Océano Pacífico. Sus 12 aeronaves utilizaban sistemas de propulsión que combinaban ingeniería humana con tecnología anterior a la civilización actual de la Tierra en 60 millones de años. Los cazas se movían por el espacio siguiendo patrones que violaban la comprensión Corben de la física, apareciendo y desapareciendo de los sensores mientras atacaban objetivos con armas que atravesaban el sistema imperial. Sistemas de escudos. El almirante Cain Morrison observaba sus despliegues tácticos con creciente pánico a medida que su flota comenzaba a experimentar fallos en los sistemas que sus ingenieros no podían explicar ni reparar. Las naves de guerra Corben, que habían conquistado docenas de mundos, perdían la energía de sistemas críticos. Sus armas se volvían inoperables y sus sistemas de comunicación se silenciaban uno tras otro. Las distorsiones gravitacionales alrededor de la Tierra se intensificaban, y varias naves más pequeñas ya habían sido arrastradas a trayectorias de entrada atmosférica. El sargento Chris Bailey dirigió a su unidad por las calles del Londres ocupado, moviéndose con una coordinación que parecía imposible dada la naturaleza caótica de las comunicaciones militares humanas que las fuerzas Corben habían observado. Sus soldados usaban armas y tácticas que parecían anticipar cada movimiento alienígena, atacando posiciones Corben con una precisión que sugería inteligencia en tiempo real sobre los planes y posiciones del enemigo. Lo cierto era que la humanidad había estado estudiando los patrones de guerra galáctica durante décadas a través de su alianza secreta con poblaciones de refugiados de anteriores conquistas Corben. Las especies que habían escapado de la ocupación imperial habían estado compartiendo información táctica con las fuerzas militares ocultas de la Tierra, enseñando a los comandantes humanos a explotar las debilidades del equipo y la doctrina Corben que el Imperio nunca se había molestado en abordar. El Dr. Kevin Brown, de pie en la cámara de control principal de la instalación precursora bajo la Antártida, observó cómo los sistemas, que habían permanecido inactivos desde la extinción de los dinosaurios, respondían a los operadores humanos con una eficiencia impecable. La antigua tecnología no era simplemente maquinaria avanzada, sino un sistema vivo que se adaptaba a las mentes e intenciones de sus usuarios. Los precursores habían diseñado su red de defensa para funcionar con especies que demostraran ser dignas de la responsabilidad. El comandante supremo Vex Taleron comprendió que su imperio se enfrentaba al mismo destino que había destruido civilizaciones galácticas anteriores. Cuando recibió informes de que el sistema Saúl había sido sellado por una barrera de energía que impedía viajar a velocidades superiores a las de la luz, ninguna nave Corben pudo escapar para advertir a los mundos natales del imperio sobre la verdadera naturaleza de las defensas de la Tierra. La flota de invasión estaba completamente aislada y se enfrentaba a un enemigo que poseía tecnología que escapaba al entendimiento imperial. El subcomandante Rex Valdris informó que las fuerzas terrestres Corben estaban siendo sistemáticamente aisladas y capturadas por unidades de resistencia humana que luchaban con una coordinación y conocimiento imposibles. Los soldados humanos parecían conocer la ubicación y la fuerza de cada posición Corben, atacando con precisión quirúrgica que eliminaba las fuerzas alienígenas y minimizaba los daños a las áreas e infraestructuras civiles. La capitana Grace Mitchell coordinaba los movimientos de la flota espacial oculta de la Tierra a medida que sus naves emergían de su escondite por todo el sistema solar. Las naves habían sido construidas dentro de asteroides ocultos en las caras oscuras de las lunas y ocultas dentro de estructuras artificiales que parecían instalaciones científicas. Cada nave portaba armas que utilizaban principios descubiertos en yacimientos de tecnología precursora, creando campos de energía que podían inutilizar las naves Corben sin destruirlas. El Imperio Corbano estaba descubriendo que el aparente primitivismo de la Tierra había sido un elaborado engaño mantenido durante más de un siglo. Los gobiernos humanos habían limitado deliberadamente sus programas espaciales públicos y su desarrollo militar, mientras construían en secreto sistemas defensivos avanzados utilizando tecnología recuperada de sitios antiguos. Los primitivos cohetes químicos y armas nucleares que los exploradores Corben habían observado eran reales, pero representaban solo la tecnología que la humanidad quería que sus enemigos potenciales vieran. El almirante Morrison intentó establecer comunicación con la especie alienígena que había advertido al Imperio sobre un ataque a la Tierra, con la esperanza de negociar algún tipo de acuerdo de retirada. Sin embargo, los Celari, las flotas Vas que se habían reunido en los confines del sistema Saúl, no estaban allí para ayudar a ninguno de los dos bandos. Habían venido para presenciar si la humanidad repetiría los errores de los precursores o demostraría ser digna de la responsabilidad que había heredado.
El general Paul Rollers activó la fase final de los sistemas defensivos de la Tierra y observó cómo todo el campo gravitacional del planeta se convertía en un arma bajo control humano. Las naves Corben de todo el sistema solar se vieron atraídas hacia coordenadas específicas donde las fuerzas humanas aguardaban con equipos de captura y contención. La tecnología antigua no fue diseñada para destruir flotas invasoras, sino para neutralizarlas y brindar oportunidades para soluciones diplomáticas. La DRA. Nina Walsh estudió las lecturas de los sistemas de control de los precursores y se dio cuenta de que la red de defensa de la Tierra estaba poniendo a prueba el carácter de la humanidad, además de proteger al planeta de una invasión. La civilización antigua había desarrollado su tecnología para responder únicamente a las especies que demostraban sabiduría, moderación y genuina preocupación por el bienestar de otras civilizaciones. La humanidad estaba siendo evaluada según su uso del poder supremo. La flota de invasión Corban estaba siendo sistemáticamente inutilizada y capturada, pero las fuerzas humanas se esmeraban en minimizar las bajas y preservar las vidas alienígenas. Equipos médicos estaban preparados para atender a los soldados Corben heridos, y se habían preparado instalaciones para prisioneros que cumplían con los más altos estándares de trato humano a los enemigos capturados. La respuesta defensiva de la Tierra fue abrumadora, pero no innecesariamente destructiva. El capitán Dan Torres coordinó las etapas finales de la operación terrestre mientras las fuerzas humanas completaban la captura de todas las instalaciones Corben restantes en la superficie terrestre. Los alienígenas habían sido superados en maniobras y combate por oponentes que habían tachado de primitivos, pero estaban siendo tratados con una dignidad y un cuidado que excedían los estándares que el Imperio había mostrado a cualquiera de sus propios enemigos conquistados. El comandante supremo Vex Taleron se encontró prisionero a bordo de su propia nave insignia mientras grupos de abordaje humanos tomaban el control de la nave utilizando tecnología que inutilizaba los sistemas de seguridad Corben. Los humanos que lo capturaron mostraron cortesía y respeto profesionales, incluso al tiempo que demostraban capacidades que hacían inútil la resistencia imperial. El Imperio Corban no estaba siendo destruido, sino desmantelado sistemáticamente por oponentes que poseían el poder y la sabiduría para remodelar la civilización galáctica. El comandante Alex Stone activó a los agentes durmientes que la humanidad había estado desplegando por todo el territorio Corban durante más de 20 años, enviando señales codificadas a los agentes humanos que se habían infiltrado en el Imperio como comerciantes, diplomáticos, refugiados y técnicos. Estos agentes habían estado recopilando información y construyendo redes de resistencia en docenas de mundos, esperando el momento en que la Tierra revelara sus verdaderas capacidades y desafiara el dominio imperial. El Imperio Corban descubrió que sus recientes conquistas habían estado plagadas de influencias humanas que nunca habían detectado. Las operaciones mineras en los mundos conquistados comenzaron a experimentar fallas en los equipos causadas por sabotajes planeados con años de antelación. Las redes de comunicación que conectaban los mundos imperiales comenzaron a transmitir mensajes codificados que coordinaban la resistencia. Movimientos a través de múltiples sistemas estelares simultáneamente. La almirante Clare Foster dirigió la flota oculta de la Tierra a través de una serie de portales espaciales creados por la tecnología precursora, lo que permitió a la humanidad atacar directamente los astilleros y bases de suministro Corben a lo largo de su imperio. Estos no fueron ataques aleatorios diseñados para causar la máxima destrucción, sino ataques precisos calculados para colapsar la capacidad del imperio para librar guerras, preservando la infraestructura civil y minimizando las bajas entre la población no combatiente. La tecnología de los portales permitió que las fuerzas humanas aparecieran en cualquier lugar del espacio Corben en cuestión de minutos, ignorando por completo los sistemas de alerta temprana y las instalaciones defensivas del imperio. Los comandantes militares Corben se encontraron enfrentándose a enemigos que podían atacar cualquier objetivo en cualquier momento, manteniéndose completamente a salvo de represalias. La estructura de la flota imperial comenzó a derrumbarse a medida que bases aisladas caían en manos de fuerzas humanas que aparecían de la nada y desaparecían con la misma rapidez. El capitán Roy Turner se reveló como el líder de operaciones encubiertas que habían influenciado la política Corben durante décadas. Su equipo había estado trabajando dentro del propio gobierno imperial, utilizando sus posiciones para guiar sutilmente las decisiones de expansión hacia objetivos que debilitarían al imperio, evitando al mismo tiempo mundos que representaban amenazas reales. El liderazgo Corben se dio cuenta de que muchos de sus recientes fracasos militares se habían debido a la manipulación humana, más que a una mala planificación. El comandante supremo Vex Taleron se sentó en el centro de detención a bordo de su nave insignia capturada y aprendió todo el alcance de la preparación de la humanidad de la coronel Sandra Walsh, quien había sido asignada para interrogar a prisioneros Corben de alto rango. Los antiguos sistemas de defensa que protegían la Tierra no eran simplemente armas poderosas, sino una prueba que determinaba qué especie merecía heredar la responsabilidad galáctica de los precursores que los construyeron millones de años atrás.
La civilización precursora se había enfrentado a la misma disyuntiva que ahora enfrentaba la humanidad. Poseían tecnología que podía dominar la galaxia e imponer su voluntad a todas las demás especies. Pero, en cambio, habían optado por crear un sistema que guiara a las futuras civilizaciones hacia la sabiduría en lugar de la conquista. La red de defensa de la Tierra solo se activó para las especies que demostraron el desarrollo moral necesario para usar el poder supremo con responsabilidad. La coronel Sandra Walsh explicó al comandante supremo capturado que la humanidad había sido puesta a prueba por los sistemas precursores durante más de un siglo antes de obtener acceso a su tecnología. Las pruebas habían evaluado las respuestas humanas al poder, su trato a las especies más débiles y su capacidad para cooperar a través de culturas y naciones. Límites. La humanidad había superado evaluaciones que el Imperio Corben ni siquiera había notado. El general Tim Brooks coordinó la liberación de mundos en todo el espacio Corben. Con la llegada de fuerzas humanas para apoyar los movimientos de resistencia organizados y abastecidos en secreto por agentes de la Tierra, las fuerzas de ocupación imperiales se encontraron con levantamientos apoyados por armas avanzadas y una coordinación táctica que imposibilitó el control continuo. Sin embargo, las fuerzas humanas dejaron claro que su objetivo era la liberación, no la conquista. La DRA. Rachel Martin, ahora la primera embajadora galáctica oficial de la Tierra, se reunió con representantes de la Confederación Celari, la República y los clanes Vas para establecer protocolos para el desmantelamiento del Imperio Corben. Las tres especies que habían advertido al Imperio sobre un ataque a la Tierra estaban dispuestas a colaborar con la humanidad para crear un nuevo orden galáctico basado en la cooperación, no en la dominación. El proceso de remodelación de la civilización galáctica se desarrolló con especial atención al bienestar de todas las especies, incluido el propio pueblo Corben. La humanidad dejó claro que distinguía entre el gobierno imperial que había optado por la conquista y los ciudadanos comunes que se habían visto obligados a apoyar la expansión militar. A los civiles Corben se les ofreció protección y asistencia para establecer nuevos gobiernos basados en principios democráticos en lugar de la jerarquía militar. La capitana Grace Mitchell lideró la iniciativa para establecer el nuevo Consejo Galáctico, un órgano de gobierno donde ninguna especie tendría la autoridad máxima sobre las demás. El Consejo estaría protegido por los sistemas de defensa precursores que la humanidad ahora controlaba. Pero esos sistemas solo se activarían contra las especies que amenazaran el desarrollo pacífico de la civilización galáctica. El antiguo Imperio Corán estaba dividido en sectores independientes gobernados por las especies que originalmente habitaban esos mundos antes de la conquista imperial. Los asesores humanos ayudaron a las poblaciones recién liberadas a establecer gobiernos y economías que pudieran funcionar sin el apoyo imperial. Pero los representantes de la Tierra dejaron claro que no tenían intención de reemplazar la dominación corana con el gobierno humano. Al almirante Cain Morrison, ahora prisionero, pero tratado con dignidad y respeto, se le ofreció la oportunidad de ayudar a diseñar nuevas doctrinas militares para la protección de mundos pacíficos en lugar de su conquista. Muchos exoficiales imperiales optaron por colaborar con el nuevo gobierno galáctico, utilizando su experiencia y conocimiento para prevenir futuros conflictos en lugar de causarlos. La tecnología precursora permaneció activa, pero oculta, con la humanidad como guardiana y operadora. Los antiguos sistemas de defensa protegerían cualquier mundo amenazado por una expansión agresiva, pero no serían utilizados para imponer valores o intereses humanos a otras especies. La responsabilidad era mantener la paz galáctica, permitiendo a cada civilización desarrollarse según su propia naturaleza y decisiones. El Dr. Kevin Brown estableció centros de investigación donde científicos humanos y alienígenas podían estudiar juntos la tecnología precursora, aprendiendo sus principios y asegurando que el conocimiento se compartiera entre todas las especies en lugar de ser acaparado por una sola civilización. El objetivo era ayudar a todas las especies a avanzar tecnológica y socialmente, impidiendo a cualquier grupo desarrollar la capacidad de amenazar a otros. El coronel Hake Murphy supervisó la desactivación de los sistemas militares de engaño de la Tierra, lo que permitió a la humanidad revelar sus verdaderas capacidades a la galaxia, manteniendo al mismo tiempo los sistemas defensivos que protegían a los mundos pacíficos. La Tierra se convirtió en el centro del gobierno galáctico, no mediante la conquista, sino demostrando que se les podía confiar el poder supremo. La historia concluyó con representantes de cientos de mundos liberados reunidos en la Tierra para establecer el nuevo orden galáctico. Le preguntaron a la doctora Rachel Martin cómo la humanidad había sabido prepararse para esta responsabilidad, y ella reveló la simple verdad que había guiado el desarrollo humano durante más de un siglo. La humanidad había aprendido escuchando a todas las especies que intentaron advertirle sobre los peligros del poder descontrolado, incluido el propio Imperio Corben.